No, permítanme, vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los métodos, ¿verdad? De relación, cómo puedo yo relacionar las variables. Este archivo ya está subido en la plataforma Moodle, ¿verdad? Si miramos ahí, no, permítame, no. La plataforma Moodle está subido justamente. Dice notas de clase, regresión lineal. Esta es la teoría, ¿verdad? Y está el ejemplo que vamos a hacer y la hoja de Excel también. Entonces está todo el paquete completo ahí de las notas de clase de esta parte. Entonces vamos a la clase. Entonces regresión lineal es el tema, ¿verdad? Que vamos a empezar a ver, ¿verdad? Que es parte del método cuantitativo. Entonces leemos ahí, muchas veces es deseable encontrar una curva que relacione una variable dependiente y e independiente x, de acuerdo al grupo de observaciones. Entonces, fíjense ya de entrada, les dice a ustedes que existe una variable que es dependiente y la otra es independiente, x. Dice, la herramienta más común utilizada es el método de mínimos cuadrados para obtener los coeficientes de una recta que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos entre la misma recta y los puntos de observación x sub i, y sub i. Figura 1. Dice, por tanto, es posible estimar valores de dicha variable dependiente de acuerdo a la variable independiente utilizando una curva ajustada. Entonces, si miramos la figura 1, importante, mire, les dice a ustedes, yo voy a tener una serie de pares ordenados x y y, ¿va? Donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. ¿Va? Es decir, yo cuando tengo x y mido x, no depende de y, es al revés, y depende de x. Y digo, mire, ¿cuál es mi objetivo? En el método de regresión lineal es poder tener una línea recta, ¿da? Una línea recta o curva de grado 1, ¿sí? La cual minimiza los residuos entre lo que estoy observando, que son los pares ordenados x1 y y1, ¿verdad? Yo hago el experimento y mido x1 y y1. Sigo haciendo el experimento y miro x2 y y2 y empiezo a obtener datos como pares ordenados de dos variables. Repito, una independiente y otra dependiente. x4 y y4, x5, 5, hasta llegar a n veces. Pueden ser 10 datos, 20 datos, 1000 datos, donde n es el número de datos. Entonces, lo que yo quiero es representar una línea recta, obtener la ecuación de una línea recta, y les dice la teoría bien claro, mire aquí arriba, esa línea recta debe de minimizar
los cuadrados, ¿va? Los mínimos cuadrados ¿de quién? De los residuos. De los residuos que entiendo yo en esa gráfica que estoy viendo ahí. Por el residuo sencillamente es la diferencia que existe entre el valor observado y el que va a estimar o predecir la línea recta. Entonces, esos R1, R2, ¿verdad? Por ejemplo, sería la distancia que hay. Mire, la línea recta para este valor de X1 me va a predecir un Y que no necesariamente es igual al Y1. Estamos. Entonces yo quiero minimizar los residuos al cuadrado de esa ecuación para tener el mejor ajuste posible. Entonces dice ahí que yo creo que quiero es estimar valores de dicha variable dependiente de acuerdo a la variable independiente. Hablábamos en la teoría anterior que yo lo que quiero es minimizar el residuo, los errores, y estimar lo mejor posible, hacer una predicción a futuro en base a los datos que yo tengo. Un uso típico del método mínimos cuadrados dice es definir una línea recta que pase por todos los puntos de observación, la cual tiene la forma siguiente. Recuerden matemática maternal, allá por primer año de bachillerato, y igual es igual a C sub 0 más C sub 1x. En esta línea, en efecto, resultado de la regresión lineal serán las constantes C sub 0 y C sub 1. Entonces, yo lo que ando buscando son dos constantes, un intercepto de la línea con el eje Y, que es simplemente, ¿verdad?, parte de la ecuación de la línea recta, y su pendiente. Aquí les he puesto, mire, la pendiente, ¿verdad?, sería C1, ya avanzo en X C1 y 1 en X. Avanzo en Y C1 y en X1. Ese es el concepto de pendiente, ¿va?, en matemática básica. Entonces lo que tengo que hacer yo para poder obtener ese intercepto sobre el eje Y que se llama C sub 0 y esa línea recta C sub 1, la pendiente, ¿verdad?, que acompaña a la variable X, que es, la variable X es independiente y la Y es la dependiente. Los residuos, fíjense, los residuos dijimos que iban a ser la diferencia de quién, de lo que yo observo. Entonces, mire, los residuos RI para cada observación serán lo que yo observo, que son en efecto los mismos valores que yo, ¿verdad?, he observado y he medido, menos lo que me va a predecir la ecuación que yo ando buscando con esas constantes C sub 0 y C sub 1. Entonces, ¿cuál es esa curva que se puede ajustar? Lo que hace el método es que minimizo los cuadrados de las distancias de los residuos entre lo que he medido y lo que quiero predecir en términos de la variable dependiente, siempre y cuando dependa de X. ¿Va? Entonces, minimizando los cuadrados de los residuos, dice, llamo residuo, ¿verdad?, ahora al cuadrado del residuo, y será el observado, este es el observado menos lo que predice la ecuación. Y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que el residuo lo elevo al cuadrado y lo voy a minimizar. ¿Va? Para minimizar esta cantidad, ¿qué debo de cumplir? Recuerden, matemática 1, que en la derivada
parcial de R con respecto a C sub 0 y la derivada parcial de ese residuo al cuadrado con respecto a C sub 1 debe de ser 0 para poder minimizar esa distancia, estas distancias al cuadrado, las elevó al cuadrado para tener un mejor ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ustedes recuerdan en matemática 1 que al igualar a 0 una derivada, yo tenía un mínimo. Entonces dice si los residuos de la ecuación 3 son sustituidos en la ecuación 4, se obtienen dos ecuaciones simultáneas como sigue. Entonces mire, lo que voy a hacer es que este R, ¿verdad? Lo sustituyo aquí en las derivadas, obtengo estas ecuaciones. Sumatoria de y sub i menos n, dijimos que en el número de datos, donde i no es más que este índice i, ¿verdad? Tanto para y como para i es el número de la observación. I puede valer 1, y vale 2, 3, 4, hasta n. Así son 10 datos y el número máximo es 10. El mínimo es 1, el máximo es 10 y n vale 10. Entonces simplemente ese y sub i es el número del dato. Menos n por c sub 0 menos c sub 1 por s que sub i. Y también obtengo otra ecuación de la segunda, sumatoria de x sub i por y sub i menos c sub 0 por x sub i menos c sub 1 por la sumatoria de x sub i al cuadrado. ¿Cómo yo obtuve estas ecuaciones? Dice aquí ver anexo. Dice ahí está completo. Mire, en el anexo de este informe se encuentra la resolución de cómo yo he derivado parcialmente una sumatoria con respecto a C sub 0. Recuerde, señor, ¿verdad? Este no es un curso de pregrado, es un curso de maestría. Por eso estoy planteando las cosas ya con un nivel un poquito más alto. Entonces, la derivada parcial, recuerden, de una función con respecto a este C sub 0, recuerden, se convierte todo lo que es sub 0 en la variable y todo lo que no es sub 0 se convierte en constante. ¿Va? Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, por ejemplo, para la derivada parcial del residuo al cuadrado con respecto a C sub 0, mire, C sub 0 es la variable, ¿verdad? Entonces, 2 por menos 1 sería, ¿verdad? El exponente que pasa a multiplicar el menos 1 y todo lo demás, ¿verdad? Sería la constante. Entonces, agrupando términos, me queda la ecuación que yo he puesto de primero ahí. Esta. Y la segunda ecuación, simplemente, aquí está en el anexo, mire, la derivada parcial de R con respecto a la constante 1, ahora la variable es 1 y lo demás es constante. Entonces, si la variable es 1, su derivada es x sub i, y por eso lo he extraído del paréntesis, ¿verdad? 2 es el exponente, este 2 es este mismo exponente, este negativo, este es este menos 1, ¿ya? Y aplico las reglas de las derivadas parciales, ¿va? Como les repito, si este ya es un curso que tiene un nivel más avanzado. Entonces, yo puedo, en otras palabras, minimizar el error al cuadrado derivando parcialmente esas sumatorias con respecto a las constantes C sub 0 y C sub 1 que yo quiero encontrar para ajustar esa curva lo más posible a la nube de puntos que yo tengo, minimizando el error al cuadrado, el R al cuadrado. El R sub i al cuadrado, que es este R que he puesto aquí. Y obtengo, mire, la segunda ecuación, ¿verdad? Ahí cuando estudie, ¿verdad? Es lo que he hecho ahí, es derivar parcialmente los residuos con respecto a C sub 0. Entonces, dicho esto, lo que tengo ahora, ¿verdad? Es que el número de datos es n, de los pares ordenados x sub i y e sub i.
Si yo simultaneo estas dos ecuaciones para encontrar C sub 0 y C sub 1, ¿va? Ustedes saben que es simultanear C sub 0 y C sub 1, puedo encontrar las ecuaciones a través de los datos X sub i y Y sub i para poder tener una ecuación que se ajuste a toda esa nube de puntos, ¿verdad? En este caso, C sub 0, mire, C sub 0, o sea, la intersección de la línea recta con el eje Y será la sumatoria de todos los valores de Y menos el valor de C1 por la sumatoria de todos los valores de X entre el número de datos. Y C sub 1 será la sumatoria de X sub i de todos los datos en X por la sumatoria de todos los datos en Y menos el número de datos por la sumatoria de los pares ordenados X sub i y Y sub i entre la sumatoria de X sub i por la sumatoria de X sub i menos el número de datos por la sumatoria de todos los X sub i al cuadrado. Fíjense, estos dos no son iguales. Aquí primero sumo todos los datos en X y luego todos los datos de X al cuadrado. Es la sumatoria. Entonces, lógicamente, usted mira esta expresión y lo primero que tengo que yo es encontrar el valor de C sub 1 para luego sustituirlo en la ecuación de arriba y encontrar C sub 0. Una vez yo he encontrado C sub 0 y C sub 1, C sub 0 y C sub 1, C sub 0 y C sub 1, debo de determinar el error que está asociado a esa estimación. Nada es perfecto, que era lo que hablábamos. Entonces, hay dos medidas que vamos a utilizar para poder obtener la desviación estándar, ¿va? Pero antes de seguir con la desviación estándar y el coeficiente de determinación, ¿verdad? Hagamos un ejemplo rápidamente, prácticamente, de cómo determinar C sub 0 y C sub 1 para, ¿verdad?, plantear esto de una manera más objetiva y no solo teoría. Entonces, por ejemplo, leamos ahí un ejemplo. Dice, el número de cetano es una propiedad fundamental en la especificación de la calidad de ignición del combustible utilizado en el motor diésel. Todos sabemos, si usted maneja el octanaje y todas esas cuestiones, la calidad de la gasolina súper, regular, está relacionado con este tipo de cosas. Dice, la determinación de este número para un combustible biodiesel es cara y lleva mucho tiempo. El artículo científico Relating the Cetane Number of Biodiesel Fuel to their Phased Acid Composition, a Critical Study, está, mire, este J es de un journal. Este J significa journal, que era lo que les estábamos diciendo en el principio de la clase. Todo esto está basado en datos científicos, journal de automóviles, ingeniería automovilística, Automobile Engineering, es del año 2019 y las páginas de donde está publicado en ese volumen. Incluye los siguientes datos en X: índice de yodo, ¿verdad?, en gramos, y número de cetano para muestra de 14 biocombustibles. El índice de yodo es la cantidad de yodo necesario para saturar una muestra de 100 gramos de aceite. Ajuste el modelo a una regresión lineal A más BX, ¿verdad? Este sería mi C sub 0 y este sería mi C sub 1, es lo mismo, ¿verdad? Intersección y pendiente. Esta gente petrolera, lo más seguro es que para obtener estos números ha gastado su milloncito de dólares
y lo publicó en ese journal. Entonces tengo un índice de yodo de 132 con un número de cetano de 46. Y lo ha obtenido, mire, otro índice de yodo de 129 40 y 48, el número de cetano. Y así va con cuántos pares ordenados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿verdad? 14 datos. Entonces lo que él quiere, ¿verdad? Lo que le pide el problema, mire, eh, la variable X será el índice de yodo y la variable Y el número de cetano. O sea, la variable independiente es el índice de yodo y la dependiente el número de cetano. Entonces lo que yo hago, ¿verdad? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el método así a profundidad utilizando las ecuaciones originales, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Y tener claro que lo que yo quiero es minimizar el residuo del error. Dicho esto, me llevo todo eso a una hojita de Excel. Ahí lo ven todos. Y coloco, ¿verdad? El índice, la tabla, la copio en Excel, ¿sí? Y lo que hago es aplico el Excel, simplemente pongo una columna X por Y. Y ustedes pueden ver aquí la multiplicación A2 por B2. Ahí está marcada. X al cuadrado simplemente es el índice de yodo al cuadrado, plus A2 al cuadrado. No me voy a detener mucho en cómo ocupar el Excel. Creo que todo el mundo sabe utilizar el Excel. Entonces simplemente es la nomenclatura para operaciones, es colocar un signo más y multiplicar la nomenclatura de las casillas A2, ¿verdad? Y ustedes pueden ver la letra A con el número 2 por B2. No creo que sea necesario explicar esto. Ustedes son estudiantes de maestría. A al cuadrado, ¿verdad? El sombrerito al cuadrado para tener la cuestión. Entonces, realizo esas columnas y coloco luego la suma de X, que no es más, mire, que la suma de todos los valores de índice de yodo del combustible que yo tengo ahí en los datos. Entonces ahí les marca en azul todo lo que debo de sumar. ¿Y cómo lo sumo? Ustedes saben, con la función del Excel más suma. Igual hago para Y, mire, aquí está, ahí está, Y es el número de cetano y hago una sumatoria de Y con la función suma. Esto yo lo pongo a mano. Este suma X, suma Y, suma XY, ¿verdad? Sería la suma de todo el valor de X por Y. Y suma X cuadrado sería todos los valores de X al cuadrado. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Esta sumatoria de Y, esta también, estas dos, es en el Excel, este número, que es la sumatoria de todos los Y. 46 más 48 más 51 hasta llegar a 58. Estamos. La suma de X, ¿no? Desde 132, 129, el índice de yodo hasta 69.2, será en los apuntes esta X. Esta sumatoria de X, esta
esta y esta por separado. Fíjense que abajo tengo que multiplicar 2 veces la sumatoria, así, sumatoria de x por separado. ¿Ya? Sumatoria de x sub i por y sub i, este término no es más que la sumatoria que he hecho en el Excel de este. Multipliqué las dos variables y sumo cada uno de los resultados y obtengo, ¿verdad?, el 71.347.3, la suma de x 1.307.5 y la suma de y 739.2. Y la sumatoria de todos los x al cuadrado, ¿da? La sumatoria de x es esta de aquí abajo, Bien fácil. Entonces lo que tengo que hacer también en el Excel para encontrar C sub 0, mire, multiplico los términos B18 menos C21 por A18 entre 14, el número de datos, ¿verdad? Y C sub 1, un poquito más largo, aquí está la fórmula, A18 menos B18 menos 14 por C18 entre A18 por A18 menos 14 por D18. Lo que estoy haciendo simplemente es aplicando esta fórmula con las casillas donde tiene la sumatoria. Y el n vale 14, como dijimos. Entonces, con eso, yo puedo ya obtener el valor de las dos constantes, C sub 0 y C sub 1, que son los valores de la línea recta. Entonces, yo lo que debo de hacer primero es hacer ese gráfico de dispersión del número de cetano contra el índice de yodo para lógicamente ver si la primera tendencia es lineal. En efecto, si ustedes miran ahí que es una pendiente negativa de menos 0.2094 y un intercepto de 75.2124. Entonces pueden graficar la línea recta, ¿verdad?, contra los valores dispersos. Entonces el y igual a menos 0.2094 de x más 75.2122 me está dando a mí cuál sería el número de cetano si yo, por ejemplo, aplico un índice de yodo de 100. Entonces esto lo hacen las petroleras para no volver a pagar otro $1.000.000 por un dato de esos, sino que ya tienen un estimado y poder producir y vender el petróleo como ellos quieran, al país que ellos quieran. Yo desconozco qué tipo de gasolina y calidad de gasolina nos viene aquí, no lo sé, pero les puede demostrar a ustedes para qué sirve esto. En este caso, ¿verdad?, es un rubro millonario, y esto cuesta dinero. Entonces, si yo introduzco, por ejemplo, en este valor de x, introduzco 100, voy a obtener un y que va a ser el número de cetano, que va a andar por los 53, por ejemplo. Estamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dónde estamos? El archivo de Excel se los he puesto tanto en el PDF como el Excel en la plataforma. Ustedes lo pueden ver aquí. Regresión lineal, esta es la teoría, el ejemplo de la regresión y la hoja de Excel, ¿verdad?, para que les quede ahí. ¿Está todo claro hasta el momento?
Sí, Luis. En los libros de estadística hay varios ahí, de métodos de regresión lineal y hay un montón. Ya, no, bueno, lo importante aquí que usted tiene que minimizar el error al cuadrado. Ahorita, como menciona el compañero, ¿verdad? Estamos viendo el caso más sencillo, una ecuación. Pero ¿qué pasa si yo después tendré una variable C2 con X o una variable C3 con X y todavía una variable C4, una constante, perdón, C4 y otro X que sea distinto? O una cuadrática aquí o una exponencial. Va, para allá vamos. Entonces estamos empezando del caso más sencillo. Posiblemente, ¿verdad? Lo habrán visto anteriormente, pero trato aquí de tener, ¿verdad? Recuerden este concepto de las derivadas parciales, claro. Entonces, dicho esto, yo también debo de determinar la desviación estándar y el coeficiente de determinación, que son medidas de la incertidumbre que tiene su, su estimación. Entonces la desviación estándar puede obtenerse mediante la siguiente ecuación. Dice sigma es igual a la raíz cuadrada de y sub i menos y al cuadrado entre n menos i, donde n denota los puntos de observación, ya, los 14 que tenemos, y y representa, fíjense, la ordenada que se estima a través de la ecuación 1, es decir, y igual a c sub 0 más c sub 1x. Y i es el número de incógnitas utilizadas en la regresión, en este caso 2. N menos i representa el número de grados de libertad y R sub i es igual a los residuos. Es decir, mire, si yo quiero la desviación estándar, debo de obtener la diferencia de estos residuos, de y sub i menos y, elevarlos al cuadrado y dividirlos entre el número de datos y el número de incógnitas, que es 2. Esto es, dice, la diferencia de los valores observados menos lo que estima la curva ajustada. Note que la desviación estándar tiene las mismas unidades que la variable y. ¿Verdad? Una desviación estándar es una medida que cuantifica la cantidad de variación o dispersión en un set de valores. Una desviación estándar cercana a cero indica que los puntos tienden a estar muy cercanos a la media, mientras una desviación estándar grande indica que los puntos están esparcidos en un rango amplio de valores. Lo que le está diciendo aquí, mire, usted va a hacer una sumatoria de los residuos. Veamos el ejemplo, el Excel aquí. Entonces, usted va a estimar para el mismo valor de X, aquí, con la curva, ¿verdad? Lo que le da la curva y se lo va a restar al punto original en términos de Y. Es decir, vamos a ver aquí. Por ejemplo, para este punto, mire, tengo un valor de Y sub i. El valor de Y va a ser este. Para el mismo X. Estamos. Entonces, el residuo va a ser esta distancia. Entonces, para cada punto en el gráfico de dispersión, usted va a calcular esta distancia, la que estoy marcando aquí, esta distancia que no es más que lo que ya medí, el observado, menos lo que predice la curva en el mismo X. Entonces mido todas estas distancias
y la sumo al cuadrado, la distancia a veces un poquito, aquí es pequeña, aquí es casi en la línea, entonces mido todas las distancias verticales y obtendré ese residuo aquí. El y sub i menos el y. Lo elevo al cuadrado y lo divido entre n menos i, que es el número de datos, menos las dos incógnitas. I vale 2. Es decir, usted castiga el denominador y lo hace más pequeño a medida ocupa más variables. ¿Verdad? Entonces yo podré graficar, por ejemplo, mire, por ejemplo, hacer un esquema de residuos R sub i y una desviación estándar más menos signo. O sea, usted grafica los residuos en X sub i contra los residuos, que son estos puntos blancos, y si la ecuación está bien calculada y representa una ecuación que pasa más o menos por la nube, en el medio de las nubes de puntos, los residuos, pongan atención, tienen que ser tanto positivos como negativos, porque si no, si solo fueran positivos los residuos, imagínense que todos estos puntos estuvieran aquí arriba, ¿qué pasara? ¿Verdad? Que el valor de la curva, ¿verdad?, sobreestima los valores observados. Si solamente tuviera residuos negativos, o sea, abajo del cero, es decir, que la curva subvalora los valores observados. Entonces lo que hacemos es, para ver si los residuos están distribuidos tanto a nivel positivo como a nivel negativo, los graficamos y ponemos la desviación estándar, una línea recta con el valor de esta desviación estándar que yo he calculado con la fórmula que les acabo de mencionar. Una fórmula muy sencilla. Entonces, es importante, y tomen nota de ahora en adelante, los residuos tienen que ser positivos y negativos. Y las implicaciones que tendría solo tener positivos y solo tener negativos. Porque también es importante graficar con esta línea punteada los valores de la desviación estándar. Este es un valor constante. Entonces, es positivo y negativo, ¿va? La desviación estándar. ¿Por qué es importante? Porque yo me puedo dar cuenta qué puntos pueden ser anómalos, ¿va? Si yo tengo una desviación estándar ahí y tengo un punto por aquí arriba solitario, sospecho que esa medición podría estar mala. Entonces, este gráfico de residuos es realmente lo que me dice a mí si la curva de puntos realmente puede representar esa nube de dispersión que yo tengo y que miro en primera vista que sea lineal. También existe otra medida del error que es el coeficiente de determinación R cuadrado y les dan unas fórmulas ahí, ¿verdad? R cuadrado dice es igual a SXY entre la raíz cuadrada de SX por SY al cuadrado. De igual manera, mire, usted puede aplicar el Excel con las sumatorias de X y Y al cuadrado y simplemente con una formulita poder determinar los valores de SX, SXY y SYY aplicando las sumatorias que obtuvimos anteriormente y colocar en la fórmula los valores finales. Leamos ahí el coeficiente de determinación R cuadrado. Se puede interpretar como el porcentaje de reducción en la variación total en el experimento obtenido al usar la recta de regresión. Y igual C sub 0 más C sub 1x. Un R cuadrado de 1 indica que la regresión lineal concuerda perfectamente con los datos, mientras que R cuadrado de 0 indica que la línea
no concuerda en absoluto con los datos. Pueden ocupar una fórmula alterna y más práctica para el coeficiente R cuadrado. Mire, dice R cuadrado es igual a 1 menos, ¿verdad? La sumatoria, ¿verdad? De los residuos y sub i menos y al cuadrado menos y sub i menos la media. Y barra es la media al cuadrado. Aquí les pone donde y sub i son las ordenadas de los datos observados y y corresponde a la estimación de ordenadas según la curva obtenida de regresión. Que le llaman curva, pero realmente es una recta, va de grado 1, una curva de grado 1. Y barra es la media de los datos y sub i. Entonces, de igual manera, ocupan esta fórmula o esta les va a dar lo mismo para el coeficiente de determinación R cuadrado. Entonces, usted como investigador tiene que tener cuidado que los datos no estén sesgados, esa es la palabra correcta, a sobrevalorar o subvalorar en términos de la curva que ustedes están obteniendo. Entonces, este grafiquito, mire, es importante. Como les expliqué, ¿verdad? Este es el caso más sencillo, ¿verdad? De ahí vamos a hacer cómo puedo determinar estas constantes si no solo son 2, sino que son 4 o son 5, o si tengo términos cuadrados o términos logarítmicos. Es posible, pero para eso, ¿verdad? La próxima clase estudiaremos ya técnicas más avanzadas. ¿Preguntas de esta teoría? Sí. Vaya, gracias, José. Sí. Entonces, gracias, José, por tu retroalimentación. Les voy a leer la tarea que me van a entregar de esto la próxima semana. ¿Va? Entonces ya van a estar ocupados con el protocolo y esta tarea. Entonces vamos a ver ahí la tarea. La tarea está ubicada, vamos a ver, en la plataforma Moodle. Mire, en la sección de generalidades donde dice evaluaciones del primer periodo. Usted tiene ahí la tarea 1, clique ahí y va a encontrar justamente el archivo tarea 1.doc, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces dice ahí tarea 1, ¿verdad? Esto ya vale puntos. Dice control de lectura, realice la lectura del libro de Sampieri y Mendoza 2018, parte 1, las rutas de investigación, capítulos 1 y 2. ¿Verdad? Son como 140 páginas. Realice un ensayo de 2 páginas resumiendo los aspectos más relevantes de la lectura. Entonces, ustedes tienen la introducción, la primera presentación, que ahí está, ¿verdad? La proteína de lo que deben de saber, pero si leen el libro de Sampieri y Mendoza, le va a ampliar más aún su conocimiento. Entonces, yo quiero un ensayito de 2 páginas de todo lo que lean, ¿va? Puedo ocupar mis apuntes también, no hay ningún problema. Ese libro de Sampieri, Metodología de la Investigación de la McGraw-Hill, lo pueden accesar gratuitamente, digitalmente también, ingresando su correo electrónico condominiocatólica.edu.sb en la plataforma de ebooks de la Biblioteca Unicaes. De ahí les he puesto ya el link, mire, si cliqué el link, se va al acceso controlado, se va a ebooks y va a acceder al libro de Sampieri. Aquí le vuelvo a poner acceso controlado, ebooks y acceder. Entonces, si tiene el correo de la Católica abierto, entra de un solo. Y solo pone ahí Sampieri, una búsqueda, Sampieri
y Mendoza. Y les mostrará la metodología de la administración del libro de Sampieri, que puede leer digitalmente. La tabla de contenidos, ahí está. Parte 1, las rutas de investigación. Y va por capítulos. Entonces, ese tiene capítulo 1, ¿verdad? Y el capítulo que son las 3 rutas de la investigación científica, enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, y el capítulo 2, la idea de investigación, ¿verdad? Y el origen de las rutas y el nacimiento de un proyecto. Entonces, en 2 paginitas me ponen ahí condensado lo que ustedes han entendido de esta primera parte, que fue la primera parte de la primera sesión de este día. Estamos. Ese es el ejercicio 1. Y el 2, miren, se los voy a explicar. Es una regresión lineal y planteo yo una hipótesis. Dice ahí, a ver, planteo una hipótesis que dice: el periodo de vibración de los suelos aumenta con la profundidad de los sedimentos en la ciudad de Puerto España, Trinidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, ustedes han visto, ¿verdad? Aquí en esta materia yo voy a tocar temas de ingeniería civil, temas de aguas, temas de pH, temas de presión arterial. En casos anteriores he tenido médicos aquí en la materia. Entonces, vamos a poner una amplia gama de cosas, ¿verdad? Siempre con el medio ambiente, porque es bien amplio. Esto lo que les quiere decir, todos, ¿verdad? Conocen la universidad y han visto la tierra blanca que hay en El Salvador. La tierra blanca es un sedimento que tiran los volcanes. Entonces vamos a hacer un esquema aquí. Mire, si yo tengo, por ejemplo, la tierra blanca, le voy a poner T.B, ¿sí? Y tengo un estrato rocoso. Santana, usted puede haber visto estratos de roca en Santana, ¿verdad? Toda la zona de la catedral es rocoso. También cuando va bajando allá yo no soy santaneco, pero vivo aquí, va bajando antes de la unidad de salud, que está abajo de la Texaco, yendo hacia el redondel del Unicaes. Va bajando, allá hay roca. Entonces, esta roca, ¿verdad? Está por debajo de la tierra blanca y aquí hay un espesor. Podría ser un espesor H, 30 metros, 100 metros de espesor, allá por el lago de Ilopango. Encima de la roca yo puedo tener espesores de tierra blanca hasta de 100, 200 metros. Todos han visto las cárcavas que se forman ahí en los noticieros. ¿Qué pasa? Este suelo, si yo me imagino una línea aquí, pasa una línea vertical, ¿verdad? Vibra, tiene un periodo de vibración, que es el tiempo que tarda en ir y venir una partícula al mismo lugar, como que es un péndulo de reloj invertido. ¿Ya? Entonces, es un cuerpo que vibra, ¿verdad? Entonces, lo que yo les estoy diciendo ahí, mire, el tiempo que tardan las partículas del suelo allá en la superficie en ir y venir al mismo lugar, tiene que ver con el espesor del estrato. Entonces dice, el periodo de vibración, ¿va? Ese péndulo invertido de los suelos aumenta con la profundidad de los sedimentos en la ciudad de Puerto España, en Trinidad. Trinidad es una isla del Caribe, ¿verdad? Muy bonita, la cual tiene unos sedimentos causados por ríos, ¿verdad? Y les da la medición de 9 puntos en esta tabla. De cada punto rojo, cada triangulito rojo aquí, es una medición geofísica en la ciudad de Puerto España. Y ¿verdad? Es un aluvión, aquí está. El aluvión es causado por los ríos, ese sedimento. Entonces, les doy una tabla ahí
dice la ciudad de Puerto España es la capital de Trinidad y Tobago en el este del Caribe y geológicamente está constituido por aluviones y graves. Entonces les doy una tablita, mire, donde, ¿verdad? El sitio 1x, 2x hasta 9x, el período del suelo en segundos y la profundidad del estrato, de ese estrato a la roca, hasta la roca, este H. Ya, los datos ustedes no los tienen que averiguar, ya están ahí. Entonces la pregunta es, yo tengo datos, por ejemplo, 0.57 segundos con una profundidad de 76 metros. Un 0.09 segundos con una profundidad de 192 metros. Tarea, realizar una regresión lineal de los datos utilizando el método de los mínimos cuadrados. Establezca como variable independiente X el periodo del suelo y como variable dependiente Y la profundidad del mismo. Es decir, van a utilizar estas ecuaciones C sub 0 y C sub 1 para obtener esta curvilla o la ecuación de la recta. Esta. Luego dice, obtenga la desviación de estándar sigma y el coeficiente de terminación R cuadrado de los datos y realice una gráfica R sub I, que son los R sub I, los residuos versus el periodo del suelo y superponga la desviación estándar más menos sigma X. Lo que tienen que hacer es este gráfico. Va y se las ingenian. Parte la nota. Este gráfico. Es bien fácil porque como ya van a tener la ecuación de la recta, ¿va? Solo restan el valor original de Y con el que predice la recta y lo grafican con el mismo X observado. Van a tener el gráfico de residuo. ¿Va? Y les pregunta ahí, ¿se cumple la hipótesis primaria? Eso se los va a decir el análisis de la línea de regresión, ¿verdad? El análisis de regresión, en este caso, el más trivial, ¿va? Pero por ahí vamos a empezar. Ojo, señores, esto va a ir subiendo, ¿verdad? De nivel. Entonces, atiendan clases. Veo ahí que faltan 2 personas, ¿verdad? Ojalá la próxima clase estén todos, ¿verdad? Entiendo que no está ni Paola ni Diego. ¿Va? Los otros 5 son Luis, Miguel, Jacqueline, José y Douglas, ¿va? Según mi lista. Pero igual. Entonces, por favor, díganle a sus compañeros que traten de atender la próxima clase porque me pueden perder. Entonces, esto lo pueden realizar en parejas y si les conviene, máximo 3 personas, porque somos 7. Entonces, la tarea me la pueden entregar, dice ahí, el Moodle, el viernes. ¿Cuándo dice viernes? Diseño de experimentos. Fecha de entrega 11 de febrero a medianoche. ¿Por qué el viernes? Porque el sábado tenemos clase y se darán cuenta que con la tarea hecha el sábado subimos el nivel de las regresiones, les va a ser bien fácil empezar a entender todo porque las tareas ya están hechas y no van a estar acumuladas. La entrega del protocolo, aquí sí solamente me van a subir el archivo, aquí no van a encontrar ningún archivo, solo van a tener que subir su archivito con el protocolo, pero tenemos tiempo hasta el 26 de febrero. Entonces lo que vamos a preguntar, sí, también lo pueden hacer en parejas en el grupo de 3. Vaya,
Va, no, está bueno. Vaya, 3 está bien. Bueno, no hay problema, excelente. Entonces ahí, ¿verdad? Ya van a estar ocupados y el próximo sábado vamos a dejar la otra tarea y así vamos a ir, ¿verdad? Y no acumulen trabajos. Cualquier consulta me la pueden hacer. Mi correo, yo creo que les escribí ahí, pero de todos modos se los pongo, se los escribo de nuevo. Yo contesto los correos, el chat del Moodle no me gusta mucho, lo siento informal. Pueden escribir al correo walter.salazar@católica.edu.es. Ahí, ¿va? Si tienen preguntas de la tarea, no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que las hagan tranquilos y salgan bien. Pues sí, de eso se trata. El examen, lo que voy a preguntarles es una regresión, que hagan una regresión lineal. Si ha hecho la tarea, usted a traer va a ir. Entonces no hay por qué afligirse, pero métanle el dientecito. Bueno, preguntas. Bueno, preguntas. Está bien claro. Vaya. Sí, no, no creo que tengan problema. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo sábado a las 2 p.m. y la misma metodología, 2 sesiones, ¿verdad? Y se me olvidaba, si pueden tener el Excel a la mano para que va, porque ya se va a volver un poco más, no complicado, pero un poco más denso, ¿verdad? Porque vamos a ocupar matrices e inversión de matrices para poder obtener ya un análisis más a fondo de todo esto. Entonces, el Excel, ¿verdad? Si no lo tienen instalado, consíganlo por ahí, pero todas las computadoras hoy traen Excel, con ese nos vamos a mover. Entonces, gracias por su atención y feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Bye, bueno, díganle a sus compañeros que no falten. Bueno, Dios. Bueno, mucho gusto con usted.